Ahí estamos grabando. Buenas tardes. Espero que estén todos muy bien en este día martes. Vamos a partir ya, chiquillos, haciendo una intercalación, por así decirlo, de todo lo que tiene que ver con la creación de una empresa y las dinámicas organizacionales y también las competencias laborales. También vamos a alcanzar a revisar la pauta del trabajo de creación de una empresa para que ustedes después lo puedan tener ahí a la mano. Yo les voy a subir al aula virtual el documento para que ustedes ya se puedan organizar. ¿Ok? Entonces, para que se comprenda lo que son las competencias laborales, quiero saber si ustedes han escuchado de qué se tratan las competencias laborales. ¿Alguien tiene noción de qué son las competencias laborales? Son como las habilidades de las personas. Habilidades. ¿Algo más? ¿Otra persona que quiera decir algo? ¿Las habilidades blandas que se necesitan? Claro, las habilidades blandas, ¿verdad? Se les llaman habilidades blandas. ¿Qué habilidades blandas creen ustedes que son las competencias laborales? ¿Qué nombres tendrían? Trabajo en equipo. Ya. Responsabilidad, Ya. creatividad, Ya. cosas así, ¿o no? Muy bien. Muy bien. No están tan perdidos. Entonces, vamos a ir. Voy a compartir pantalla. Acá está. Yo me voy a apagar. Y vamos a ver un pequeño videito de qué son y para qué sirven las competencias laborales, las habilidades y las actitudes. ¿Ok? Desde hace varios años, pero que sigue siendo algo muy actual, es importantísimo identificar las características y necesidades de cada uno de nosotros para enfrentar adecuadamente el contexto en el que vivimos, el cual cada vez es más desafiante. Esto implica que tenemos que planificar muy bien el trabajo, ya que el concepto es poder satisfacer tanto las necesidades de la empresa como de aquellos que trabajamos ahí. Hay organizaciones que hacen muy bien, creo yo, en decir que lo más importante son las personas, pero nunca se puede dejar de lado la parte financiera y la parte operativa. Por ello es muy importante hacer un equilibrio. Esto implica adoptar sistemas de gestión y evaluación que contemplen valorar de un modo coherente a las personas. Todo esto es una introducción para poder decir el por qué son importantes las competencias, por qué es importante definirlas y ver cómo las podemos evaluar. Pero vamos desde el punto original. ¿Qué es una competencia? De acuerdo a Spencer y Spencer, una competencia es una característica subyacente de un individuo que está causalmente relacionada a un estándar de efectividad y a un desarrollo superior en un trabajo o situación. Yo sé que esto es totalmente teórico y hasta suena un poco revoltoso, pero vamos a tratar de aterrizarlo de una manera más sencilla. Subyacente implica que está relacionado con la personalidad del individuo. Esto implica que se puede predecir. Si yo conozco la personalidad de alguien, puedo predecir cómo se va a comportar. Causalmente implica que la competencia origina o anticipa el comportamiento y desempeño. Esto se refiere a causa y efecto. Si yo soy competente en algo, se puede de alguna manera determinar cuál es el desempeño que voy a tener. De la misma forma, si soy incompetente en algo, también se puede determinar el desempeño que voy a tener en cierta actividad. Y estándar de efectividad se relaciona con indicadores de desempeño. Y esto implica que yo voy a comparar la competencia que tengo contra el estándar para saber si todavía me falta desarrollarla más o si ya estoy en un estado óptimo. Ahora bien, Spencer y Spencer de la misma manera trabajaron un concepto que le llamaron modelo del iceberg. Como todos sabemos, si vemos un cubo de hielo en el agua o tal cual un iceberg en el mar, pues solamente vemos la parte superficial, pero la mayor parte del iceberg o del cubo está por debajo de la superficie de la línea del agua. Esto es exactamente igual con las competencias, de acuerdo a ellos. Aquello que es visible son las destrezas y conocimientos, que es el comportamiento observable, lo que sabe la persona hacer y aptitudes y habilidades. Ojo que dije aptitud, no actitud. Pero lo que está por debajo de la superficie, aquello que no es visible,
tiene que ver con los conceptos que cada persona tiene de sí misma, los rasgos de personalidad, las motivaciones, actitudes y valores. Al ser la parte más grande que no se puede ver, es lo más crítico y lo fundamental, es lo que provoca que la gente pueda o no hacer las cosas, o que si yo invierto en capacitación en una persona, esta persona la pueda aprovechar o no. Desafortunadamente, por lo general, siempre nos enfocamos en lo visible, porque es lo más sencillo de medir. Y es por ello que muchas veces esquemas de evaluación de desempeño o la simple contratación de una persona no da resultados, porque no tenemos una forma de evaluar la parte que no se puede ver. Otro esquema como se maneja este modelo del iceberg es como si lo tratáramos de ver pues con otro enfoque, simplemente como si estuviéramos haciendo un corte. Como puedes ver, en el centro están los rasgos de personalidad. A esto se le llama núcleo de personalidad y no vamos a entrar en términos de antropología filosófica, pero lo que sí les puedo decir es que es lo más difícil de detectar. El rasgo de personalidad en un individuo es dificilísimo de detectar o es más complicado. Después viene el concepto de uno mismo, que tiene que ver con las actitudes o valores, que es lo que estamos hablando, que es complicado de medir, pero que sí se puede. Y después, en la parte más externa de estos círculos concéntricos o elipses concéntricas, están las destrezas y habilidades o los conocimientos, que son los aspectos superficiales que son más fáciles de detectar, que es donde la mayoría de las personas se enfocan. Pero vamos a ver, retomando el tema de las competencias, cuáles son las 5 principales tipos que existen, o de acuerdo a lo que la teoría nos menciona, los que son más comunes. La primera tiene que ver con la motivación, y eso está totalmente relacionado con los intereses que una persona considera o desea constantemente. En la medida de que las personas estén motivadas, esa motivación te va a permitir que logres avanzar, que logres desarrollarte. La número 2 son las características que son inherentes a cada persona. Tienen que ver con características físicas y respuestas conscientes a situaciones o información. En los ejemplos que te estamos poniendo aquí en las imágenes, el aspecto visual es importante, muy importante, ya sea para un inspector de calidad o, por ejemplo, para un piloto de combate. No podríamos poner de inspector de calidad o menos de piloto de combate a una persona que no tenga una excelente visión. Por eso se refiere a las características físicas. Ese es otro tipo de competencia. Algunos los tenemos, otros no, dependiendo cuál sea el trabajo o la operación que se tiene que realizar. El concepto de uno mismo es importantísimo. Las actitudes, valores o imagen propia que tenemos. Yo me puedo considerar un loser o me puedo considerar un ganador. Eso es totalmente inherente a mí. Depende totalmente de mí, de las circunstancias en las que yo he vivido o que he dejado que me afecten. Y esto va a influir completamente en la forma como yo desarrollo mi trabajo. La número 4 es el conocimiento tal cual, que es la información que una persona posee sobre áreas específicas. Recuerda que de lo que se trata, por ejemplo, cuando estamos haciendo evaluación de conocimiento, no es evaluar si la persona tiene memoria o no, que es por lo general como se evalúa el conocimiento en la mayoría de los sistemas educativos que existen en Latinoamérica. Simplemente te hacen exámenes para ver si tienes buena memoria de acuerdo a lo que viste en la clase. Evaluar el conocimiento significa hacer exámenes donde las personas puedan solucionar problemas, donde puedan analizar y desarrollar situaciones de acuerdo a información que se les dio previamente. Obviamente estamos hablando en un contexto de trabajo. El número 5, pues son las habilidades tal cual, que tiene que ver con la capacidad de desempeñar cierta habilidad física o mental. En el video anterior platicábamos de que tienes que demostrar que puedes realizar una actividad independientemente si tienes el conocimiento detallado de cómo realizarla o no. Hablábamos de la diferencia entre saber la parte teórica de soldar y poder hacer una soldadura adecuada. Eso tiene que ver con las habilidades. Ahora, estos 5 tipos de competencia, ¿cómo los podríamos resumir? Conocimientos, habilidades y actitudes son los 3 elementos o características de todas las competencias laborales que nos deben de interesar evaluar de una persona. Básicamente con estos 3 estamos integrando las 5 tipos de competencias que vimos anteriormente. Necesitamos saber lo que la gente sabe hacer, lo que puede hacer y lo que quiere hacer. Algo que ocurre normalmente es que las competencias se confunden con la parte de habilidades. Y si una persona sabe soldar, decimos, es que es competente para la soldadura. Lo que tienes que recordar es lo siguiente. Para demostrar la competencia de una persona en una actividad en específico, se necesita demostrar que sabe hacerlo, que puede hacerlo y que el comportamiento que tiene con respecto a lo que está haciendo va acorde a lo que la empresa necesita y a lo que se espera de esa persona. No se trata simplemente de que pase un examen con 10 o de que veamos que hace una buena soldadura y ya, y decimos ya es competente. Tiene que integrar los 3 aspectos por lo menos. Ahora, ¿por qué nos tenemos que tomar esa molestia? Porque simple y sencillamente en la mayoría de las empresas los procesos son ejecutados por las personas. Y por lógica, el desempeño de la empresa va a depender del desempeño de las personas que laboran en ella.
En la medida que tú inviertas tiempo para analizar las competencias que debe de tener tu gente, evaluarlas y una vez que las hayas evaluado, ver cómo les puedes ayudar a desarrollarse, los resultados de tu empresa van a mejorar de manera significativa. Pues bien, eso es lo que tengo que decir con respecto a las competencias. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Recuerda darnos likes así. Ok. Cuando ustedes trabajan en grupo en la universidad, ¿qué competencias requieren tener ustedes y los compañeros de equipo para poder hacer eficientemente un trabajo? Vuelvo a preguntar, cuando ustedes hacen un trabajo en la universidad, tanto ustedes como sus compañeros, ¿qué competencias requieren tener para hacer un buen trabajo en equipo? Responsabilidad, dedicación, ¿qué más? Respeto, responsabilidad, dedicación, respeto. ¿Qué más? Esfuerzo y cooperación, ¿ya? Mira, el esfuerzo en general está vinculado más bien a una competencia que se llama tenacidad, ¿ya? Comunicación, muy bien, comunicación. Disposición, ya, la disposición es más bien una actitud, ¿ya? Más que una competencia. Disposición a colaborar, ¿ya? La empatía, ¿ya? Organización, muy bien. Y una organización bien como integral, porque es organización para organizar la información, organizar los tiempos, ¿verdad? Organizar las fases del trabajo, organizar a veces al grupo. ¿Qué más? Bueno, de las que entonces ustedes mencionan, ¿verdad? Está la organización, la empatía, la disposición, la comunicación, el esfuerzo y la cooperación, que yo recién mencionaba el tema de la tenacidad. ¿Pero por qué? Porque cuando uno dice es esforzado, entonces es como doloroso, pues así como, ay, pobrecito, esforzado. Pero la tenacidad es una competencia intelectual que te hace iniciar y terminar lo que te propones, ¿ya? Entonces, claro, hay una mediante de esfuerzo, pero que es tanta tus ganas de querer lograr el objetivo que puedes lograr haciendo la tarea, que en este caso eso es lo que te motiva, ¿ya? Muchas veces el esfuerzo es como decía recién, doloroso y es como sufrido. Entonces es forzado porque se levanta a las 4 de la mañana y tiene que atravesar Santiago completo para llegar al trabajo. Entonces es como doloroso porque más encima va sin ganas, ¿ya? O sea, tiene que ir porque está como obligado. Si no va, no tiene plata para vivir, para comer. En cambio, la tenacidad te pone en otra posición, en donde tú eres dueño de tu decisión y aunque tengas que atravesar Santiago y la quinta región completa para llegar a la pega, tú llegas, porque hay un propósito de vida, ¿ya? Un propósito de querer lograrlo, de querer salir adelante, pero no con esta como connotación del dolor, del esfuerzo, ¿ya? Y, por supuesto, la responsabilidad y la dedicación que uno le da con sus tiempos y con su disponibilidad al trabajo que tienen que realizar, ¿ya? ¿Ustedes qué creen? ¿Mantenerse con las competencias en el mundo laboral es fácil? ¿Es difícil? ¿Es fácil encontrar gente competente? ¿Qué creen ustedes? Si alguien puede abrir su micrófono, sería mejor.
Yo creo que depende mucho del ambiente, ¿Ya? porque igual creo que todos estos factores que hemos mencionado se desarrollan o se potencian en, en diferentes como tipos de trabajos que uno vaya haciendo. ¿Ya? Muy bien, sí. Por una parte, sí. Y ustedes como generación, ustedes son generación Y, ¿verdad? ¿Cómo se proyectan en el mundo laboral? ¿Cómo creen que van a encajar? Acorde a las competencias que en el mundo laboral se requieren: compromiso, responsabilidad, puntualidad, trabajo en equipo, buena comunicación, tenacidad. ¿Cómo se proyectan ustedes? ¿Cómo creen que les va a ir en el mundo laboral? O sea, yo creo que depende igual del ambiente que haya en la organización a la que vayamos como a llegar, por así decirlo. Ya, pero Porque, en la actualidad, por ejemplo, ¿Mm? En la actualidad si yo lo ustedes hacen pienso, trabajo, en la actualidad ustedes tienen plazos y tiempos para reunirse. Entonces, en estos minutos ya hay un contexto y uno podría decir, por lo general, la persona que es responsable va a ser responsable igual, independiente del contexto. La persona que es puntual independiente del contexto. Entonces, la proyección que les pregunto yo a ustedes, así como están en el status quo actual, ¿cómo se proyectan? ¿Cómo creen que les va a ir? ¿Son responsables? ¿Son respetuosos? ¿Son comprometidos en la actualidad? ¿O todavía falta mucho por trabajar para lograr entrar al mundo laboral, por ejemplo? yo creo que estoy bien, que me iría bien, así hoy en día. ¿Ya? ¿Qué características personales tienes tú o competencias que tú piensas que te iría bien? Soy responsable, soy puntual y me considero como eficiente ¿Ya? y tengo la capacidad como de adaptarme a diferentes situaciones. Ya, perfecto. Muchas gracias. ¿Quién más podría dar su opinión? ¿Cómo cree que lo va a estar esperando con los brazos abiertos del mundo laboral? Así como está en la actualidad. Es una pregunta un poco capciosa porque implica reflexionarse a sí mismo. Josefina Faúndez, ¿cómo te proyectas en el mundo laboral adulto? ¿Cómo crees que te va a ir, así como pensando en ti, en tus competencias actuales y en las que podrías proyectar hacia el futuro? Mm, ojalá poder ser una herramienta crucial para la empresa, para el crecimiento, el desarrollo y también personal. Ya, pero sí, como estás en la actualidad, ¿qué competencias tienes tú en la actualidad que te podrían asegurar el éxito a futuro? Uy, profe, no le escuché nada, se me pegó. ¿Perdón? No le escuché nada que se quedó pegado. Te pregunto que qué competencias tienes tú en la actualidad que tú podrías decir me aseguran un buen ingreso al mundo laboral. Bueno, no sé si ahí se me alcanzó a escuchar o no, pero ¿por qué les hago estas Se preguntas a quedó como pegado, profe. Ya, no importa. ¿Por qué les hago estas preguntas? Porque nosotros trabajamos en el mundo organizacional, nos damos cuenta que las personas necesitan y requieren tener habilidades para poder ingresar al mundo del trabajo, y esas habilidades ojalá uno las pudiera comenzar a formar en una etapa temprana, cosa que cuando ingresa ya al mundo laboral por lo menos tiene esas competencias básicas que son justamente respeto, puntualidad o compromiso, o sea, puntualmente entregar la información,
ya, con los plazos, cumplirlos. Ser responsable. Hay gente que dice, yo soy responsable, pero no soy muy puntual. Claro, porque entrega los informes, pero no los entrega a la hora. Entonces, no, pues se requiere que tú seas responsable y que seas puntual, ¿ya? Entonces, por eso aparecen los perfiles de los cargos. ¿Y por qué son importantes? Porque de alguna u otra manera te hacen un paneo de qué es lo que requerimos de las personas que nosotros vamos a seleccionar. Entonces, así como hemos hablado de la socialización y de la personalidad, justamente estas son variables, la socialización y la personalidad, que también se miden a la hora de que las personas puedan ingresar a un trabajo. Porque en el mundo del trabajo, independiente de que sean trabajos flexibles, part-time, con una tendencia mucho más moderna y más de home office, siempre te van a requerir tener una base de características o de comportamientos que te pueden asegurar ser exitoso en el trabajo. Cuando hablamos de ser exitoso no nos estamos refiriendo, como decía yo la otra vez, a ser súper mega famoso, a ser los más millonarios del mundo, liderar todos los proyectos más intelectuales que existan, o en este caso tecnológicos o del área comercial, sino que ser exitoso en que tú te destacas por lo que haces, eres reconocido y valorado, y además eres un aporte a nivel social con respecto al tipo de tarea que tú estás implementando. Y cuando hablamos de ser un aporte social, por ejemplo, los ingenieros informáticos también son un aporte social para su medio porque generan y crean sistemas y fórmulas y programas para que la cuestión funcione, por ende son un aporte. Los ingenieros, por ejemplo, viales, bueno, no todos, algunos se pegan las medias embarradas, pero son los que generan las carreteras, ¿verdad? Son los que ven los proyectos viales, incluso hasta coordinan a veces los semáforos en las calles, que a veces están todos descoordinados cuando quieres pasar una avenida, pero el punto es que las personas tienen que tener ciertas características y ciertos comportamientos que den cuenta de la competencia que tienen. Las competencias a nosotros nos permiten identificar el potencial actual y de desarrollo de una persona, y es importante irlo fortaleciendo desde que somos jóvenes. Por eso es tan importante el trabajo colaborativo, la comunicación, la empatía y la asertividad, porque son la base en la actualidad para poder tener relaciones interpersonales, ojalá amables, y además poder tener logros y objetivos que se cumplan en el mundo del trabajo. Este ramo, como muchos ramos de la carrera, han justamente enfocado sus líneas de trabajo en fortalecer ciertas habilidades. Nosotros, por nuestra parte, en el Departamento de Psicología, enfocarlo en comunicación efectiva, trabajo colaborativo. Por eso, tanto trabajo en grupo. Y la idea es que los trabajos en grupo no es que estén exentos de conflicto, sino que es cómo la persona, por ejemplo, va a manejar el conflicto, va a enfrentar las dificultades, sobre todo esas dificultades que son interpersonales. Y muchas veces, al ponerte trabas y al tener desafíos, las personas incluso pueden dar cuenta de que tienen una competencia mucho más profunda. Hay gente que de repente frente a situaciones críticas se sorprende, dice, yo no me habría imaginado que yo podría tener este potencial para desarrollar. Claro, una situación extrema la llevó a que tuviese que generar una serie de comportamientos y expresarlos, y esos comportamientos dieron cuenta de una cualidad que esta persona tiene y además tuvieron un resultado exitoso. ¿Ya? Acuérdense que siempre que hablemos del resultado exitoso va a ser de cumplir la meta y el objetivo, no de brillar. ¿Ya? Muchas veces personas frente a una crisis, ¿ya? Matrimonial, claro, de pareja, una crisis existencial, se murió una persona querida en tu vida y eso te llevó, por ejemplo, a desarrollar mucho mayormente la introspección o a querer buscar alternativas o trabajos, no sé, que fuesen más significativos, o bien a desarrollar algún tipo de manualidad, y te sorprendes porque en ese proceso en que tú estás tratando como de autopercibirte o autovisualizarte, o de distraerte a través de la pintura, del tejido, o de la creación de alguna cosa manual, descubre que tienes un talento que no estaba explotado y que estaba ahí como oculto, ¿ya? Entonces las competencias son aquellas actividades o aquellas cualidades, perdón, o características que nos distinguen de otras personas y que no se expresan a cada rato, sino que se van a expresar y van a aparecer en situaciones que de alguna manera nos obligan a que sean expresadas. Por ejemplo, los sujetos que son líderes no son líderes todo el tiempo, ¿ya? Puede que en su casa a lo mejor no lideren a nadie,
pero en otro contexto en donde se me exige que esté presente esa competencia, yo la expreso. Pudiese ser que a lo mejor esa misma persona en la reunión de curso de sus hijos o cuando está en el partido de fútbol con los amigos tenga la expresión del liderazgo, pero no sacaría nada con ser líder si es que a lo mejor no juega bien a la pelota. ¿Ya? Entonces, prácticamente no creo que se vaya a expresar su habilidad de liderazgo si no es bueno para la pelota. De partida no va a jugar a la pelota. Entonces, el liderazgo se va a expresar en los momentos en que se requiera expresar. La comunicación es una competencia que esa sí es transversal. Nosotros debiéramos expresarla de una u otra manera en nuestra vida personal, familiar, laboral, de todo tipo, porque necesitamos verbalizar las situaciones para minimizar los malos entendidos, aclarar las dudas, preguntar cuando tenemos dudas. Pero a veces el tiempo nos juega en contra. Entonces, teniendo el desarrollo de esa cualidad, a veces no la explotamos porque estoy tan apurado, estamos urgidos, no hay mucho tiempo para coordinarse, entonces vamos haciendo que la competencia en este caso no se exprese como se debiera expresar. Y ahí toma fuerza lo que ustedes plantean, que es el contexto. El contexto, como decíamos, cuando hablamos de la personalidad, que es un 50% herencia y un 50% ambiente, y que el ambiente va de alguna manera a influenciar fuertemente en la expresión genética, en este caso en las competencias pasa algo similar. El ambiente va a potenciar o va a inhibir la expresión de las competencias, ¿ya? Pero las competencias son clave para el desarrollo de una persona. ¿Y por qué quise partir esta unidad hablando del tema de las competencias? Porque ya en las próximas clases vamos a hablar de qué es el trabajo en equipo y cómo se expresa. Desde la psicología se arma como categoría, ya trabajo en equipo, colaboración, comunicación, tenacidad, liderazgo, pero ese es el nombre genérico de la competencia. Pero esa competencia tiene una serie hacia abajo de comportamientos asociados que dan cuenta de la presencia de esa competencia en el comportamiento del sujeto, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de comunicación, por ejemplo, dentro de esa lista de comportamientos está, se comunica oportunamente, entrega la información de manera eficaz, consulta cuando tiene dudas, aclara cuando se le solicitan, tiene tolerancia para poder escuchar lo que le están preguntando, retroalimenta y da a conocer su opinión o su parecer en una reunión, por ejemplo. Entonces ahí aparecen todos esos comportamientos que al observarlos yo puedo decir, ah, sí, efectivamente esa persona sí se comunica efectivamente, ¿ya? Y como decía, son la base de todas las relaciones interpersonales. En este caso, ustedes las han puesto a prueba en los trabajos que han ido desarrollando. Y por supuesto que cuando nosotros después queramos pensar en este trabajo que tenemos que desarrollar, que es la creación o construcción de una empresa, vamos a tener que pensar en qué rol vamos a ocupar dentro de esa empresa. ¿Voy a ser el gerente general? ¿Voy a ser el gerente de producción? ¿Voy a ser la relacionadora pública? Y por supuesto el rol que me toque o que me corresponda o que yo quiera ocupar dentro de mi organización va a tener que estar de alguna manera direccionado o vinculado al tipo de competencias que yo tengo. Por ejemplo, sería muy difícil que yo quisiese ser gerente de administración si me cargan las fórmulas de Excel, si no me gusta el papeleo administrativo, si soy desordenada con los documentos. Puedo tener las ganas, todo el entusiasmo, pero si tengo todo el desorden, incluso puedo tener todo el conocimiento, pero si no tengo las ganas, también lo voy a hacer mal, ¿ya? Ahora lo peor es no tener el conocimiento, no tener las ganas y tampoco poder hacerlo. Y muchas veces, en muchas organizaciones, las personas creen que pueden, pero tienen limitaciones, todos tenemos limitaciones, ¿ya? Entonces, las competencias hay que vincularlas a los puestos de trabajo, es decir, si necesito un gerente de administración, ¿qué es lo primero que necesito en ese gallo? Orden, planificación, control y resultado, responsabilidad, transparencia, porque más encima va a manejar lucas, ¿ya? Disciplina,
porque a lo mejor va a tener que controlar a otras personas y hay que cumplir pues, con los plazos, con la forma, con las fórmulas, con todo lo que se entrega, los balances semestrales o anuales o mensuales al directorio. Entonces, no podría bajo ningún punto ser una persona desordenada. ¿Ya? Pero aparte, no puede ser un médico, pues. No puede ser un psicólogo el gerente de administración. No puede ser un profesor de inglés. Necesitamos que tenga además conocimientos específicos. Por ejemplo, o un ingeniero comercial o un contador general o auditor. ¿Se fijan? Entonces ahí vamos en los niveles, pues, los conocimientos, las habilidades y las competencias. ¿Ya? No sé si queda alguna consulta, duda o comentario respecto de cómo tendríamos que ir pensando en qué roles tener dentro de nuestra empresa y qué cargos y qué competencias asociadas debiésemos tener. ¿No? ¿No hay dudas? Ok. Acá estamos frente a la pauta del trabajo que les va a tocar desarrollar como tercera evaluación, ¿ya? Aquí dice reunirse en grupos entre 3 y 4 personas, pero vamos a seguir trabajando con los mismos grupos que ya tenemos. Vamos a cambiar ahí el correo, o sea, no, ese correo está bien, vamos a ver la fecha, ¿ya? Entonces ustedes tienen que, primero que todo, crear una empresa, describirla, tener un nombre, la descripción de los productos y servicios que van a entregar, el segmento de mercado y fundamentación de la empresa en el mercado. Yo ya les voy a ir pasando la materia para que ustedes vayan entendiendo de lo que estamos hablando, pero porque les estoy mostrando la pauta para que ustedes como grupo ya vayan pensando, ¿ya? Van a tener que definir la visión, la misión de la empresa, ciertas estrategias que van a establecer para poder desarrollar y hacer exitoso este negocio, cuál va a ser nuestra ventaja competitiva frente a la competencia, qué pasos vamos a realizar para ello. Vamos a realizar un organigrama y vamos a explicar los roles, las funciones y las competencias que requiere cada uno de los roles. Si somos 5, tenemos que generar una empresa en donde nosotros 5 vamos a tener que tener una actividad dentro de la organización. Uno será el vendedor, el otro será el que va a vender el producto a lo mejor fuera de la organización. Pensemos en una fábrica de pasteles. Alguien va a hacer los pasteles, alguien va a estar encargado de despachar los pasteles, otra persona va a estar encargado de llevar la contabilidad de la pastelería, porque hay que saber cuánto se compra, cuánto se vende, cuánto ganamos, cuánto le pagamos al personal por el trabajo que desarrolla. Entonces sí, si estamos hablando de una pastelería, vamos a necesitar tener los roles asignados, ¿ya? Vamos a analizar y vamos a aplicar los procesos de interacción social que serían los más óptimos para el cumplimiento de los objetivos de esta empresa, ¿ya? Y también vamos a ir haciendo conclusiones de la importancia de estas temáticas en el semestre para la empresa, ¿ya? De todas las unidades que hemos ido viendo hasta el momento. Porque, por ejemplo, en una organización van a haber conflictos de roles, van a haber tierras de nadie, donde van a haber funciones que a lo mejor hay que hacerlas y las hace la persona que no le corresponde hacerlas, o al revés. Hay funciones que nadie las hace porque nadie hasta el momento se ha dado cuenta que era importante realizarlas. Entonces, vamos a ir visualizando todos esos aspectos que hay que ir transitando para tener una empresa o una organización, ¿ya? Este va a ser como el primer atisbo de lo que significaría tener un emprendimiento. ¿Alguno de ustedes tiene algún emprendimiento o en sus familias hay emprendedores? ¿No? Nadie tiene un emprendedor en la familia. Yo tengo a mi hermana ¿Ya? que vende mieles con su pololo. Ya.
¿Y vende miel por las redes sociales? ¿Cómo lo hace? Por Instagram tiene una página y ahí se van a vender mieles. También le pasa mieles a mi mamá para que mi mamá le venda del trabajo. Ella también como con los conocidos, pero como así. Ya. ¿Y solamente así por las redes sociales o ella hace entregas a domicilio, la gente va a buscar a la casa, envía a regiones? Hace entrega a domicilio y una vez que bajó, porque la feria se hace justo abajito de mi casa, así que una vez estuvo vendiendo en la feria, también le entrega las mieles, va a entregar las mieles a las casas y eso, pero como solo entre Viña y Valparaíso, Ya. ¿Y cuánto tiempo lleva haciendo este emprendimiento? como desde abril más o menos, Ah, ya, fue un emprendimiento que nació en pandemia. sí. Ya. ¿Y cómo le ha ido? ¿Ha sido exitoso para ella? Sí, le ha ido súper bien porque encontró como a su proveedor que le vende las mieles más baratas, tiene mieles de sabores, o sea, no es solo como la miel líquida, también tiene de ulmo, de eucalipto, tiene de todo, entonces como que eso le llama la atención a la gente y como que compra para ver cómo son los sabores y todo eso. Ya. ¿Y la hermana tiene proyecciones de crecer más o, o se quiere quedar así como en esa venta informal, ¿no? Profe, no se le escuchó muy bien. Te preguntaba si la hermana quiere crecer más o tiene proyecciones, o sea, si tiene proyecciones de seguir creciendo o solamente de estar en esta venta informal. Mm, Creo que hasta el momento es como solo informal porque ella quiere como dedicarse más a lo que estudió, que es hotelería. Entonces esto es como para juntar plata como por el momento. Ya, muy bien. Te hago esa pregunta porque claramente es importante saber qué tipo de proyección tiene el emprendimiento. ¿El emprendimiento va a mantenerse solamente como la venta informal o queremos oficializarnos como organización, por ejemplo, en servicio de impuesto interno, o queremos de alguna manera poner sucursales dependiendo de la cantidad de venta que vayamos a proyectar? A lo mejor yo ahora soy una pyme chiquitita y estoy con este proceso informal, pero en algún minuto puedo poner mi propia tienda en un lugar. Entonces, la idea es, no estoy hablando solamente del tema con tu hermana, sino que es pensando en las ideas de negocio que cada uno de los grupos debe tener, ¿ya? Así como para proyectarla como un negocio, para crecer. Muchas felicitaciones a tu hermana Francisca. ¿Qué edad tiene tu hermana Francisca? Francisca, ¿está ahí? 24 tiene. 24, ¿viste? Además, emprendedora jovencita. Sí. Ya, muchas gracias, Fran. ¿Alguien más tiene alguna historia de emprendimiento? La mamá que venda ropa o el tío que vende paltas. ¿Nadie más? Ok. Entonces, chiquillos, vamos a tener que ponernos las pilas ustedes con su grupo, pensando en estas ideas de negocio, que ojalá traten de ser como lo más aterrizadas posible, cosa que puedan tener factibilidad. Ir pensando por lo menos el tipo de producto, vayan pensando en que si tuvieran que ser una empresa, cuál sería el producto, cuáles serían nuestros roles, y ahí ya vamos a ir avanzando desde la próxima semana con la materia vinculada al tema de trabajo en equipo, comunicación, las estrategias. Vamos a ver algunas historias de emprendedores que han sido súper potentes, tanto acá en la quinta región, como empresas que han partido desde empresas familiares y que han crecido mucho, y también algunas experiencias internacionales que yo les voy a ir contando, ¿ya? Así que estén muy bien, que tengan una buena finalización de semana y nos estamos viendo.